Me llamo Alma Whitmore, tengo 68 años, y lo que estoy a punto de compartir no es algo que suelo contar fácilmente. Durante casi toda mi vida fui conocida en mi comunidad como la hermana Alma, la mujer de fe, la que siempre estaba orando por alguien, liderando estudios bíblicos, sirviendo en el templo. Viudé hace 15 años y desde entonces dediqué todo mi tiempo y energía al ministerio. Mi rutina era simple pero devota. Despertaba a las 5, oraba durante horas, leía la Biblia como quien se aferra a la última tabla en medio del mar. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo misma, si soy honesta, era que debajo de todo eso había una tristeza profunda, una que aprendí a silenciar con versículos y compromisos religiosos. Esto sucedió hace 2 años, en un miércoles cualquiera. Me sentía cansada, pero no le di importancia. Pensé que era la edad. Hice mi café, puse mi música de alabanza baja como siempre y me senté en el sillón viejo que heredé de mi madre. Fue ahí donde todo cambió. No sentí el dolor clásico que uno espera de un infarto. No hubo presión en el pecho, ni sudor frío, ni ese dolor irradiando por el brazo izquierdo como en las películas. Fue más sutil, como si alguien apagara lentamente las luces dentro de mí. Primero vino una sensación de desorientación, como si el aire a mi alrededor se espesara. Después, un vacío. Literalmente, un hueco en el centro del pecho, pero no físico, sino existencial. Cerré los ojos por un segundo, y cuando los abrí, yo ya no estaba en mi cuerpo. No sé cómo explicarlo con palabras humanas. Mi cuerpo seguía ahí, en el sillón, con los ojos cerrados, pero yo lo veía desde arriba, como si flotara a pocos metros del techo. No sentí miedo. Eso es lo más raro. No había miedo, solo una calma profunda, una claridad que nunca antes había experimentado. Y en medio de esa calma, supe, sin que nadie me lo dijera, que me estaba muriendo. Desde ese punto en el que flotaba, podía ver cada detalle del cuarto, como si mis sentidos estuvieran amplificados. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo en el aire como si flotaran suspendidas en el tiempo. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, algo que nunca antes había notado, a pesar de que llevaba años colgado ahí, y también el zumbido suave del refrigerador en la cocina. Era como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Me vi a mí misma, el cuerpo inmóvil en el sillón, la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha, las manos descansando sobre el regazo. Lo que más me impactó fue lo inerte que lucía. Por primera vez me vi desde afuera como un envase vacío y entendí que yo no era ese cuerpo. Yo era esa conciencia que observaba, que sentía, que se preguntaba qué venía ahora. No supe cuánto tiempo estuve ahí, pero en un instante todo cambió otra vez. Sentí como si una fuerza suave pero firme me atrajera hacia una especie de túnel de luz. No era un túnel físico, como un pasillo, sino más bien una sensación de movimiento hacia algo intensamente brillante, pero no cegador. Una luz que no dolía los ojos, sino que sanaba. Mientras me deslizaba hacia esa luz, comencé a oír algo. No era una voz humana, tampoco música, pero tenía una armonía tan perfecta que hacía vibrar todo dentro de mí. Era como si el sonido estuviera vivo y cada nota tocaba una parte distinta de mi alma. Sentí que mis recuerdos comenzaban a aflorar, pero no como una película que se rebobina. Eran más como emociones con forma, como si cada experiencia pasada viniera envuelta en sensaciones que yo había olvidado sentir. Vi mi infancia, el patio trasero de mi casa en Alabama, mi madre colgando ropa en el alambre, el olor del pan recién horneado. Y luego, momentos más oscuros. La vez que me escondí debajo de la mesa mientras mis padres gritaban, la soledad de mis años adolescentes y luego, cosas que yo había enterrado muy profundo, pecados que pensé que el tiempo había borrado, palabras duras que solté a personas que me amaban, decisiones cobardes disfrazadas de prudencia.
Todo eso venía con una claridad dolorosa pero extrañamente amorosa, como si alguien estuviera sosteniendo mi alma con las dos manos y me dijera, te veo, toda tú, y aún así te amo. Y entonces lo vi. No fue como una aparición dramática, ni con trompetas celestiales ni coros de ángeles como uno podría imaginar. Fue simple y por eso mismo absolutamente abrumador. Allí, en medio de esa luz viva, estaba él. No tengo palabras suficientes para describirlo. No era alto ni bajo, no tenía una edad definida, y sin embargo, al mirarlo, sentía que estaba ante alguien eterno. Sus ojos no eran ojos como los nuestros. Eran como puertas que daban directo al corazón de Dios. No me habló con palabras, pero su mirada me atravesó como un fuego suave que no quema. Sentí que cada capa que había construido en mi vida, de fe, de deber, de autoengaño, se deshacía como papel mojado. Me miró como nadie jamás me había mirado, con verdad, no con juicio, pero tampoco con complacencia. Era una mirada que lo decía todo. Y ahí, en ese instante sagrado, entendí que estaba frente a Jesús. No sé cuánto tiempo estuve ahí, bajo esa mirada. Podrían haber sido segundos o siglos. Lo único que sé es que en su presencia no había dónde esconderme. Todo en mí estaba expuesto. Y fue entonces cuando comenzó a hablar, pero no con voz como la conocemos, sino dentro de mí, como si sus palabras fueran pensamientos que nacían directamente en mi espíritu. Me dijo, Alma, tú has hecho muchas cosas en mi nombre. Has servido, has predicado, has orado por otros, pero no me has dejado entrar a los cuartos oscuros de tu corazón. Sentí como si me desnudaran el alma. Pensé que había perdonado todo, que había superado mis traumas, que había limpiado mi vida con años de servicio y oración, pero en ese momento supe que solo había barrido las heridas para debajo del tapete, que mi fe, aunque sincera, se había convertido en una barrera, una forma de controlar el dolor en lugar de entregarlo. Y entonces comenzaron a abrirse puertas dentro de mí que yo misma había sellado hacía décadas. Una de esas puertas me llevó a una escena que no había recordado en años, tal vez porque no quería. Tenía 17 años. Estaba sentada en el borde de la cama, en la habitación que compartía con mi hermana menor. La ventana abierta dejaba entrar el sonido del tren que pasaba a lo lejos. Recuerdo el olor de la lluvia mojando la tierra seca. Mi padre acababa de entrar en la habitación, borracho. Dijo cosas que no repetiré aquí, cosas que marcaron mi alma con un hierro invisible. Nunca toqué ese recuerdo, ni siquiera en mis oraciones más sinceras. Lo sepulté bajo una montaña de versículos, ayunos y actividades ministeriales. Pero allí, delante de Jesús, no había filtros. Lo vi con una claridad brutal y lo sentí otra vez. El miedo, la vergüenza, la sensación de no valer nada. Y al mismo tiempo sentí su presencia a mi lado en esa escena. Como si él hubiera estado ahí todo el tiempo, llorando conmigo, esperando a que yo le permitiera tocar esa herida abierta que llevaba décadas ocultando. La siguiente puerta fue peor, porque no era sobre lo que me habían hecho, sino sobre lo que yo había hecho. Vi el rostro de una amiga, Leticia, a quien traicioné en la iglesia muchos años atrás. Yo tenía envidia de su forma de hablar, de cómo la gente la escuchaba, y un día, en una reunión con el pastor, solté una mentira que le costó su posición en el ministerio. Siempre me convencí de que fue un malentendido, de que Dios se encargaría de todo, pero ahí, en esa dimensión donde todo es luz y verdad, no había lugar para excusas. Sentí su dolor, como si me lo hubieran injertado. Sentí el vacío que dejé en ella, el daño que mi ego disfrazado de celo espiritual causó. Y lloré, no con lágrimas físicas, sino con el alma, un llanto profundo, como si mi espíritu supiera que por fin estaba enfrentando lo que nunca quise ver. Jesús no me acusó, solo estuvo ahí, dejándome ver, sosteniéndome en medio del quebranto.
Y fue en ese quebranto donde empecé a sentir algo nuevo, algo que no era solo perdón, sino liberación. Esa liberación no vino como una explosión de júbilo, sino como una brisa cálida que comenzó a recorrer cada rincón de mi alma. Era como si el peso que había llevado toda mi vida, el peso de tener que ser fuerte, tener que ser la mujer de Dios, impecable, tener que sostener a todos mientras yo me rompía por dentro, comenzara a evaporarse. En su lugar apareció una sensación de descanso, no un descanso físico, sino algo más profundo, como si por fin pudiera respirar con todo el ser. Jesús me mostró otras escenas, otras personas que yo había empujado a los márgenes de mi vida por orgullo o miedo. Y en cada una de ellas no me mostró juicio, sino verdad. Una verdad tan clara que dolía, pero que al mismo tiempo me sanaba. Era como si cada fragmento roto de mi historia estuviera siendo colocado en su lugar, no para ocultar las grietas, sino para hacerlas visibles bajo la luz de su gracia. Entendí que las grietas no eran mi vergüenza, eran las marcas de donde su amor me había alcanzado. Entonces Él me tomó de la mano. No fue una mano física, pero yo sentí el contacto. Una energía suave pero firme, como si la eternidad entera me estuviera sosteniendo. Me dijo: Alma, no es tu tiempo aún. Aún tienes algo que hacer. Debes contar lo que viste, hablar de lo que no se habla, mostrar lo que significa dejar de esconderse. Y con esas palabras, sentí que comenzaba a retroceder. No con miedo, sino con una tristeza dulce, como quien deja un lugar donde por fin había encontrado descanso, pero sabiendo que aún no era el destino final. Comencé a sentir el cuerpo otra vez, pero esta vez no como un simple regreso, sino como si estuviera entrando en una nueva dimensión de mí misma. El dolor volvió, el peso en el pecho, la debilidad en los brazos. Abrí los ojos y vi el techo de mi sala, borroso por las lágrimas que brotaban sin que yo las llamara. Estaba de vuelta, pero no era la misma. Cuando me reincorporé, todo parecía igual, pero nada lo era. El reloj en la pared seguía marcando el tiempo como si nada hubiese pasado. El sol seguía entrando por la ventana, la música aún sonaba en bajo volumen. Pero yo estaba en ruinas y al mismo tiempo más entera que nunca. No pude levantarme de inmediato. Me quedé allí, en el sillón, con el corazón latiendo fuerte pero desacompasado, como si tuviera que aprender a vivir otra vez en ese cuerpo limitado, después de haber sentido lo eterno. Recuerdo que intenté orar como solía hacerlo, con las frases ensayadas, con las palabras que siempre usaba en la iglesia, pero nada de eso salía. Lo único que pude decir fue gracias y llorar como una niña pequeña que por fin fue encontrada después de haberse perdido por años. Esa tarde no llamé a nadie, no conté nada. Era demasiado sagrado, demasiado inmenso para ponerlo en palabras comunes. Me senté con mi Biblia en las manos, pero no para leerla, sino solo para sostenerla. Como si necesitara recordar que aún aquí, en este mundo roto, Él también estaba. Pasaron días antes de que pudiera contarle a alguien. La primera fue Miriam, mi amiga más cercana en la iglesia, con quien compartía los turnos de oración. Cuando le conté, ella me miró en silencio por largos minutos y luego rompió en llanto. Me dijo que, sin saber por qué, esa misma mañana había sentido una carga muy fuerte por mí y oró como nunca antes. Dios te tocó, Alma, me dijo. Te limpió por dentro. Y tenía razón, pero lo curioso era que esa limpieza no se sentía como una purificación que me hacía más santa. No, era como si me hubiese hecho más humana, más real. Las máscaras habían caído. Por primera vez no sentía la necesidad de ser la hermana ejemplar. Podía ser simplemente Alma, con errores, con cicatrices, con historias que aún dolían, y aún así, amada. Eso fue lo que más me transformó.
saber que no tenía que esconder nada para ser amada por completo. Lo más difícil vino después, cuando entendí que ese encuentro no era solo para mí. Sentí claramente que debía hablar, no desde el púlpito, no con discursos preparados, sino desde mis heridas. Tenía que romper el silencio que me había mantenido atrapada por años, ese silencio que usaba para mantener una imagen limpia. Comencé poco a poco, compartiendo con algunas mujeres del grupo de oración. La mayoría no sabía cómo reaccionar al principio. Estaban acostumbradas a mi versión fuerte, inquebrantable, pero cuando hablé de mi dolor, de mis pecados ocultos, de mis traumas no sanados, algo cambió en sus ojos. Una por una, empezaron a contarme cosas que nunca habían dicho a nadie. Dolores enterrados, vergüenzas cubiertas con espiritualidad, heridas camufladas bajo buenas obras. Me di cuenta de que muchas, como yo, habían aprendido a sobrevivir con máscaras de fe, sin permitirse ser realmente sanadas. Ese fue el inicio de algo nuevo. Comenzamos a reunirnos cada semana, no para orar como antes, con listas de peticiones, sino para compartir nuestras verdades. Lo llamamos el cuarto sin cerradura, porque allí nadie tenía que esconder nada. Confesamos, lloramos, nos abrazamos. Dejamos de lado las frases cristianas automáticas y empezamos a hablar con el corazón desnudo. Algunas se resistieron al principio, sintiendo que era una forma de debilidad, pero poco a poco, la autenticidad trajo más liberación que 1000 sermones. A veces, lo único que hacíamos era sentarnos en silencio, sabiendo que no estábamos solas. En una de esas reuniones, una mujer dijo algo que nunca olvidaré. Yo no sabía que se podía amar a Dios con el corazón roto, y ahí lo entendí todo. No era sobre perfección ni sobre mérito, era sobre permitir que Jesús entre en lo que hemos cerrado por miedo o vergüenza. Él no viene a condenarnos, sino a restaurar lo que creímos perdido para siempre. Una noche, mientras caminaba por el jardín detrás de mi casa, sentí esa presencia otra vez. No como en aquella experiencia fuera del cuerpo, pero sí de una manera profunda, íntima, como si él caminara a mi lado en silencio. Me detuve frente al rosal viejo que planté el mismo año en que murió mi esposo. Nunca había florecido bien, siempre seco, siempre a punto de morir. Pero esa noche, a la luz de la luna, vi un brote nuevo, pequeño, apenas visible, pero ahí estaba. No pude evitar pensar que ese rosal era como yo. Por fuera, fuerte, estructurada, con raíces profundas, pero por dentro seca, con áreas marchitas. Y sin embargo, cuando la raíz recibe agua verdadera, la vida regresa. En ese momento entendí que no se trata de volver a ser quien eras antes del dolor, sino de florecer precisamente por causa de él. Me senté en el pasto húmedo y lloré de nuevo, no por tristeza, sino por una gratitud tan intensa que dolía en el pecho. Desde entonces, todo en mí ha cambiado, no de una forma mágica o sin esfuerzo, sino con pasos pequeños, conscientes. Me acerqué a Leticia, aquella amiga a la que había traicionado. Le pedí perdón, no con excusas, sino con lágrimas. Le conté todo, incluso mi experiencia cercana a la muerte. Ella me abrazó largo rato y me dijo que siempre había sospechado, pero que nunca dejó de orar por mí. Ese día nos reconciliamos, y fue como cerrar una herida que había supurado en silencio por más de 20 años. También hablé con mis hijos, quienes siempre me vieron como la madre estricta y espiritual, pero poco accesible emocionalmente. Me senté con ellos y les hablé de mis errores, de mis silencios, de cómo la fe me salvó, pero también me endureció en algunos aspectos. Fue una conversación larga, con muchas pausas, pero al final nos abrazamos como nunca antes. Sentí que por fin estaba siendo madre desde un lugar de verdad y no de exigencia. Lo más sorprendente fue ver cómo, al compartir mi verdad, otros comenzaron a hacer lo mismo. Mi comunidad cambió,
pero no porque tuvimos más actividades o eventos, sino porque comenzamos a ser genuinos. La fe que predicamos dejó de ser una fachada y se convirtió en algo vivencial, en un proceso de restauración que ocurría entre nosotros. Ya no estábamos luchando por mostrar la mejor versión de nosotros mismos, sino por abrazar todas nuestras versiones, incluso las que no queríamos ver. Hubo una paz que nunca antes experimenté, una paz que vino de saber que no tenía que ser perfecta para ser amada y usada por Dios. Al contrario, al estar rota, era cuando más podía ser usada para restaurar a otros. Sentí que había encontrado finalmente mi propósito, no en ser la mujer ejemplar, sino en ser la mujer que permitía que la gracia se manifestara en medio de la imperfección. Hoy, al mirar atrás, no puedo evitar sentir gratitud por ese infarto silencioso que me llevó a la muerte, porque fue lo que me permitió nacer de nuevo. Esa experiencia, que al principio parecía ser una tragedia, fue la puerta de entrada a una vida más rica, más profunda, más auténtica. Me siento más viva que nunca, no porque esté libre de luchas o dificultades, sino porque ahora entiendo que no tengo que cargar con ellas sola. Estoy rodeada de una comunidad que camina conmigo, que me acepta con mis fallas, que me ama con mis heridas. Y sobre todo, ahora sé que no importa cuántas veces haya fallado, no importa cuánto tiempo haya estado lejos de Él, siempre puedo volver a Él, porque la puerta del corazón nunca está cerrada para quienes estamos dispuestos a abrirla. Lo que aprendí en esa experiencia y lo que sigo aprendiendo cada día es que la verdadera transformación no viene de una súbita revelación o de una sola experiencia espiritual. Viene de la disposición constante de dejar que la luz de la verdad entre en los rincones más oscuros de nuestra vida. Yo pasé años construyendo una fachada de perfección y religiosidad, creyendo que mi fe era suficiente para tapar los huecos en mi corazón. Pero ahora sé que la fe no se trata de aparentar, sino de rendirse completamente, de aceptar la vulnerabilidad y permitir que el amor de Dios entre, no solo en las partes de mí que están bien, sino también en las que están rotas. Al hacer eso, descubrí que el amor de Dios no solo sana, sino que también nos capacita para sanar a otros. Mi vida ya no es la misma. No soy una persona sin defectos ni luchas, pero sí soy una persona que ha dejado de esconderse, que ha aprendido a abrazar su fragilidad y que ha visto de primera mano el poder de la restauración que viene cuando nos permitimos ser verdaderos. La misión que siento ahora es clara. No se trata de mostrar cuán fuerte soy, sino cuán grande es el amor que me ha transformado. Ya no temo la muerte como antes, porque sé que lo que viví no fue solo una experiencia de casi muerte, sino una experiencia de vida plena. En cada paso que doy, trato de reflejar esa vida, de hacer que otros se sientan seguros, de mostrar sus cicatrices, porque ahora entiendo que esas cicatrices son las que nos hacen ser verdaderamente humanos, verdaderamente libres, y esa es la mayor revelación que podría haber recibido. Y aunque el proceso de sanación continúa, puedo decir que la paz que ahora siento es incomparable. El miedo que me acompañaba por tantos años, ese miedo a ser descubierta como alguien imperfecta, ha desaparecido. No más máscaras, no más fingir que todo está bien cuando no lo está. Y lo más hermoso de todo es que ahora puedo ver a los demás de una manera diferente. Ya no los juzgo por sus errores, sus heridas, sus luchas. Al contrario, los abrazo con el mismo amor incondicional que yo misma recibí. Jesús no me pidió que fuera perfecta, me pidió que fuera honesta, y al ser honesta, al reconocer mis heridas y mi vulnerabilidad, pude experimentar un amor que nunca imaginé que existiera. El impacto que tuvo esa experiencia de casi muerte no solo cambió mi vida, sino también la de aquellos a mi alrededor.
Empecé a ser más abierta, más receptiva a las necesidades de los demás. Y aunque al principio me sentí incómoda, como si estuviera dejando caer una capa que me protegía, pronto descubrí que esa incomodidad era solo el precio de la libertad. Libertad para ser quien realmente soy, sin temor al juicio o al rechazo. La gente comenzó a abrirse a mí de una manera que nunca antes había experimentado. Empezaron a compartir sus luchas, sus miedos, sus propias heridas, y en ese compartir, en esa vulnerabilidad mutua, descubrimos que no estábamos solos. Y esa quizás sea la mayor lección de todas, que al abrirnos y ser vulnerables, encontramos la verdadera conexión humana. Con el tiempo, las personas que se acercaban a mí también comenzaron a ver el poder de la autenticidad. La iglesia donde sirvo, aunque nunca fue perfecta, se transformó en un lugar donde la gracia se sentía de una manera tangible. Ya no se trataba de parecer perfectos o de cumplir con los estándares de una religiosidad vacía. Se trataba de ser verdaderos, de abrazar nuestras imperfecciones, de compartir nuestras historias de sufrimiento, arrepentimiento y redención. Fue hermoso ver cómo, en lugar de una comunidad que solo buscaba cumplir con las expectativas, se convirtió en una comunidad que se apoyaba mutuamente en sus luchas, buscando la sanación juntos. Al principio, me costaba imaginar que las personas pudieran cambiar solo por escuchar mi historia. Pero pronto me di cuenta de que, al ser honesta sobre mi viaje, muchos comenzaron a hacer lo mismo. Ya no me veía a mí misma como la mujer que tenía todo resuelto, sino como una más en el camino, en busca de sanación, de verdad y de libertad. La vergüenza, esa carga pesada que había llevado durante tantos años, ya no era parte de mí. Ahora, cada vez que la tentación de esconderme o de pretender ser algo que no soy aparece, recuerdo ese encuentro con Jesús y lo que Él me mostró. La libertad está en ser real, en ser vulnerable, en dejar que Él entre en las áreas rotas, las que tememos tocar. Mi historia no ha terminado, por supuesto. Cada día sigue siendo una oportunidad para profundizar en lo que aprendí. Cada encuentro con otra persona, cada conversación, cada gesto de amor o perdón, es una continuación de lo que sucedió en ese momento en el que estuve al borde de la muerte. No sé exactamente por qué fui elegida para tener esa experiencia tan profunda, pero ahora entiendo que mi vida no es solo mía. Mis luchas, mis errores, mis sanaciones, todo tiene un propósito mayor. Y aunque todavía hay mucho por hacer en mi vida, siento que, por fin, tengo claridad en mi misión. Mi misión ahora es simple: vivir auténticamente, ser luz en medio de la oscuridad y recordar a otros que, aunque todos llevamos nuestras cicatrices, no tenemos que esconderlas. A veces me encuentro en medio de situaciones difíciles y la tentación de regresar a viejas formas de actuar, como ser fuerte a toda costa, aparece. Pero luego recuerdo que la verdadera fuerza viene de ser vulnerable, de dejar que Dios me guíe en cada paso. Ya no vivo con miedo, ni con la necesidad de ser perfecta. Vivo con la esperanza de que, al compartir mi historia, otros también encuentren su propia restauración. Y eso, para mí, es la verdadera vida. A medida que sigo compartiendo mi experiencia, también me doy cuenta de que no todos estarán listos para escuchar o aceptar lo que tengo para decir. Algunos seguirán aferrados a sus propias máscaras, a sus propias luchas no resueltas, y eso está bien. Pero lo que más me consuela ahora es saber que, al ser auténtica, al ser fiel a lo que realmente soy, al menos algunas personas verán que hay otra forma de vivir. Y esa forma no es la perfección, ni la seguridad, ni la fortaleza sin fisuras. Esa forma es la verdad, la vulnerabilidad y la apertura al amor de Dios. Al final del día, lo que me queda es una paz profunda.
No es una paz que provenga de tener todas las respuestas, ni de entender completamente lo que sucedió en ese encuentro entre la vida y la muerte. Es una paz que viene del hecho de que ahora sé que no estoy sola, que cada paso que doy está guiado, que mis heridas pueden ser sanadas y que puedo ser la persona que Dios quiere que sea, no por mi propio esfuerzo, sino por su gracia. He dejado de vivir con la necesidad de buscar la perfección, porque he entendido que la perfección es solo un reflejo de nuestra fragilidad humana. Y en nuestra fragilidad, Él es más grande. La vida no es una línea recta ni un camino plano. Siempre habrá montañas que escalar, valles que atravesar, pero ahora tengo algo más valioso que antes: la certeza de que no importa lo que enfrente, no tengo que hacerlo sola. Puedo seguir adelante con miedo, con dudas, pero siempre con la seguridad de que el amor de Dios me acompaña. Y aunque no sé lo que el futuro me depara, sé que no tengo que buscar la perfección para ser amada y utilizada para un propósito más grande. Hoy, al mirar mi vida, veo que todo ha tenido un propósito. Cada sufrimiento, cada lágrima, cada momento de incertidumbre me ha traído hasta aquí. Y aunque aún no tengo todas las respuestas, me siento en paz con el viaje. La experiencia de casi morir me enseñó a vivir de una manera que nunca imaginé posible. Aprendí que la verdadera vida no está en evitar el dolor, sino en abrazarlo, en permitir que nos transforme. Y esa es la lección que llevaré conmigo hasta el final de mis días. La vida verdadera comienza cuando aceptamos nuestra fragilidad y dejamos que la gracia se haga cargo de todo lo demás.